Muy buenas tardes. El día de hoy estamos presentando un código el cual trata de el recorte de líneas y de polinomios. Entonces, bueno, sin más, empecemos. Primeramente, hay que tener en claro que este código está orientado a objetos, por lo tanto, vamos a estar utilizando las clases. Vamos a estar utilizando un graficar.h, un graficar.cpp y un main. Entonces, en el graficar.h tenemos todo lo que es la clase. Nuestra clase se llama graficar. De manera privada vamos a tener las variables que vamos a estar utilizando durante todo el código, que va a ser el ancho, el alto, el x inicial y el y final, el x, y de x, que es delta de y y delta de x. De manera pública vamos a tener lo que es el constructor y todas las funciones que vamos a estar utilizando durante el código, que es pixel, zona, línea de Bressingham, triángulo, cuadrado, el polígono, los textos para mostrar, el mouse y el menú. En graficar.h vamos a tener primeramente las bibliotecas que vamos a estar utilizando, las esenciales, como pues primero, como bien saben, el IOStream. Segundo, vamos a tener el glgl.h que guarda todo lo que es la biblioteca de OpenGL. El graficar.h donde tenemos pues todo lo que es nuestra clase para llamarla y pues que coincidan las funciones. Y el match.h ya que vamos a estar utilizando funciones matemáticas. El using namespace std ya que vamos a estar poniendo cosas en consola y pues para que funcionen los codes. Entonces, primero tenemos la inicialización, por decirlo así, de nuestro constructor, donde vamos a estar inicializando pues todas las variables que pusimos de manera privada y vamos a estarlas llamando dentro de ella y pues volviéndolas como a definir o a renombrar. Entonces, como ya bien sabemos, tenemos el ancho, el alto, el x inicial, el y inicial, el x final y el y final. Entonces, pues estas las igualamos a lo que está adentro de nuestro constructor. También tenemos lo que es el pixel, donde está inicializado dentro de ella la X, la y el RGB. Entonces acá básicamente lo que estamos haciendo es pues darle características a nuestro píxel como su ancho que va a ser de 5, el color ya que cuando llamemos a píxel en alguna función matemática y demás para que pinte algo, podemos darle el color que nosotros queramos con el código RGB. El GL Behind, GL Points es que está graficando por medio de puntos, el GL Vertex que es pues en X y en y el GL End y el GL Flush que es para agregar esta línea, pues para la representación inmediata de la ventana. Listo, en la función zona vamos es a delimitar la zona en la que se va a mostrar, en la que se van a mostrar los polígonos. Entonces aquí pasamos como parámetros X y Y inicial, que son XC y YC, y los X y Y finales, que son los XR, R y YR, y y el parámetro R, G y RGB para los colores, para establecer uno mismo los colores. La variable I es utilizar el método de la línea DDA. Entonces, para esto establecemos que si creamos un if en el que diga que si el valor absoluto de la resta entre el punto de nx final menos el punto de nx inicial es mayor al valor o igual al valor absoluto de yr, es decir, el punto final en y menos el punto inicial en y. Entonces, que res, que va a ser el número de pasos, vaya a ser igual al valor absoluto de la diferencia entre el punto final en X menos el punto inicial en X. Y si no es así, es decir que el punto final en Y es menos
el punto inicial en Y es mayor a la diferencia entre los puntos finales e iniciales en la coordenada X, entonces que res va a ser igual a el valor absoluto de la diferencia entre las coordenadas finales e iniciales en Y. Entonces aquí de X va a ser igual, aquí vamos a establecer el, número, el incremento tiene que va incrementando X, entonces el XR menos XC, es decir, final menos inicial en X, dividido por lo que nos dio anteriormente en res, que es el número de pasos, y de Y va a ser igual, pero cambiando los puntos iniciales y finales de la coordenada X a y aquí Y, que anteriormente la definimos como número, va a ser nuestro iterativo, en el que va a ser, en el que en este caso va a iniciar en 1 y X va a tomar el valor tipo float del valor del punto inicial en X y Y va a tomar en tipo float el valor inicial en el eje Y. Ahora vamos a establecer un bucle, un while, en el que nos diga que mientras Y sea menor o igual al número de pasos, entonces llamamos a nuestra función pixel para que nos dibuje el punto del píxel inicial. Aquí ponemos round, round f para que el valor anteriormente convertido en float se redondee y sea un entero. Entonces lo hacemos con el X, con el y aquí RGB, ya que después vamos a ver que nosotros podemos establecer el color. Entonces por eso le colocamos RGB. Y aquí X va a ser igual a él mismo más el valor de X, que es el número de incrementos, los incrementos, y Y va a ser igual a lo mismo, solo que ahora va a ser de Y, que es el número de incrementos en Y, e Y va a ir incrementando. Y aquí en Code es para mostrar en consola los puntos, las coordenadas en los que se encuentran en los que se graficaron los puntos iniciales y finales en X y Y. Ahora para dibujar los polígonos vamos a utilizar el método de la línea de Bresenham. Entonces vamos a crear nuestra función línea Bresenham, en la que va a obtener como parámetros x1, y1, los puntos iniciales, y x2 y y2 como los puntos finales. Y aquí también establecemos nuestro dx, dy, xy, PO, que es nuestro parámetro de decisión inicial, sx y sy, que son nuestros incrementos. Entonces aquí establecemos que dx va a ser igual al valor absoluto del punto final en X menos el punto inicial en X, que esto va a ser nuestra longitud de la línea en X, y de Y va a ser lo mismo, solo que con el eje Y, y va a ser nuestra longitud de la línea en Y. Aquí está, según el método, nos dice que PO, el parámetro de decisión inicial, va a estar inicializado por 2 por dy menos dx. Y aquí calculamos Sx, en el que nos diga que si x inicial es menor a x2, entonces que vaya incrementando en 1. Y si no es así, entonces que decremente en 1, ya que en x inicial, al ser menor que x2, tiene que incrementar 1 para llegar a este punto final. Y si es al revés, entonces tiene que decrementar para llegar hasta x2. Y lo mismo, lo hacemos para XY, solo que con el inicial en Y y el punto final en Y. Después aquí creamos un if en el que nos diga que si dx es mayor a dy, es decir, que si la pendiente está más inclinada en dirección horizontal, entonces que mientras, o un while, creamos un while en el que nos diga que mientras x1 sea diferente a x2, mientras vaya llegando a ese punto final, entonces aquí establecemos un if para que este es el que nos va a permitir que la línea no salga del cuadrado, la zona que anteriormente establecimos en la función zona. Entonces aquí le ponemos que si
X inicial o X1 es mayor a 100, mayor o igual a 100, y y X1 es menor o igual a 700, o sea que si se encuentra entre 100 y 700, entonces va a graficar el punto en X1. Y también si Y1 es mayor o igual a 160 y Y1 es menor o igual a 440, es decir, que ahora sí se encuentra en el eje Y, si se encuentra desde 160 hasta 440, entonces que dibuje los puntos correspondientes del eje Y. Entonces, si cumple estas condiciones, entonces vamos a llamar a nuestra función píxel y vamos a poner los valores X, Y los colores. Entonces, X1, Y1, 0.6, 0.9 y 0.4 para establecer un color azul, verde claro. Ahora, cuando termine ese proceso, ese hace nuestro punto inicial. Entonces, cuando termine ese proceso, va a entrar nuevamente a otro if, que aquí ya hacemos el método en sí de Bressingham. Entonces, si P o si el parámetro de decisión inicial es mayor a 0, entonces X1 va a ir incrementando según ese X, Y1 va a ir incrementando según ese y el parámetro de decisión va a cambiar por el valor del mismo más 2 por dy menos 2 por dx. Y si el parámetro de decisión es menor a 0, entonces va a ir x, solo x inicial, va a ir a incrementar en según ese x, pero y inicial va a quedar como con el mismo valor que él tenía, no va a incrementar ni decrementar ni nada. Y PO va a ser igual a el valor del mismo más 2 por dy. Ahora vamos a establecer que si la pendiente está más inclinada en dirección vertical, entonces nuevamente, solo como hicimos anteriormente, solo que ahora es con Y. Entonces, mientras Y1 sea diferente a Y2, entonces aquí lo mismo. Si X1 es mayor a 100 y si se encuentra entre 100 y 700 en el eje X y se encuentra entre 160 y 440, entonces que llamamos a la función píxel para que nos vaya pintando los píxeles o los puntos para dibujar la línea. Entonces aquí llevamos nuevamente como hicimos antes, X1, Y1 y el valor 0.6, 0.9 y 0.4 para el mismo color verde. Y aquí ponemos lo mismo que antes, solo que ahora van a cambiar los de X y los de Y. Entonces, si el parámetro de decisión es mayor a 0, Y1 va a ir a incrementar según ese y X1 va a ir a incrementar según ese X y el parámetro de decisión va a ser igual al valor del mismo más 2 por dx, que anteriormente era de Y, menos 2 por dy, que anteriormente era dx. Y si es menor, si el píxel el píxel más próximo está en vertical, entonces X1 va a quedarse quieto, no va a incrementar ni decrementar, y Y1 va a ir a incrementar según el valor de ese Y. Y acá el valor del parámetro de decisión inicial va a ser igual al mismo, más 2 por dx. Listo. Ahora vamos con las funciones de nuestros polígonos o de las figuras que vamos a estar graficando en nuestra ventana gráfica. Entonces, pues como primero tenemos triángulo. En triángulo creamos unas variables, las cuales son el tipo de triángulo, el lado 1, 2 y un número. Como bien sabemos, las figuras están compuestas por vértices, así que eso va a ser lo esencial de las funciones y de cómo va a graficar pues nuestro polígono. Entonces, como bien sabemos, el triángulo tiene tres vértices, así que tenemos en X y en Y un vértice, en X y en Y el segundo vértice y otro tercer vértice en X y en Y. Entonces, ya después de eso, hacemos la definición de los puntos iniciales que se van a dar por mouse. Entonces, al dar un clic, ese va a ser el clic en el vértice 1 y en el vértice 2 en X y en Y. Y ese va a ser nuestro X inicial y nuestro Y final. Entonces,
En este caso, primeramente vamos a hacer una longitud de escala que es por una unidad son 20 píxeles. Así que tenemos un lado que va a ser igual al otro lado, pero por 20. Entonces, esto lo vamos a utilizar para cuando estemos llamando a ese lado 2. Entonces, primeramente le vamos a mostrar al usuario por consola qué tipo de triángulo quiere pues, dibujar. Entonces, como bien sabemos, tenemos el equilátero, el isósceles y el escaleno. Y lo guardamos en la variable de tipo triángulo, o sea, la opción que vaya a digitar nuestro usuario. Entonces, en el caso 1 tenemos el equilátero. En este caso, llamamos al vértice 2 para igualarlo al primer punto inicial más el lado 2 que ya está inicializado de esta manera. Luego el y va a permanecer estático en ese vértice en y, en el segundo vértice en y ya en el vértice número 3 en x va a ser ese punto inicial más el lado 2 dividido en 2. Y el vértice en y va a estar inicializado con el punto en Y que le dimos del píxel y su hipotenusa. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Básicamente, primeramente está creando una base, una línea normal. Ya cuando llegamos al dividido en 2, lo que estamos haciendo es dividir esa base en 2 para luego sacarle la hipotenusa a esta parte. Y ya lo último que está haciendo es hacer como un tipo espejo, entonces lo que va a estar graficando ahora va a ser la otra línea que falta. ¿Por qué? Como bien sabemos, el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales, por lo tanto necesitamos este tipo de simetría para que grafique de la manera correcta. De otra manera, pues en el caso 2 tenemos el triángulo isósceles. Este lo que lo diferencia es que uno de sus lados no va a ser igual, así que no vamos a hacer lo mismo, sino que ahora vamos a cambiar ese y lo vamos a restar por el lado 2 más 10. Esto lo que está haciendo es crear como un lado diferente, está variando. Y pues lo que estamos haciendo acá es lo mismo que esto, pero este va a cambiar. Entonces ya no se verá de esta manera, sino que ahora lo veremos como algo así y esta parte de la base ya no se va a ver. Y ya por último tenemos el triángulo escaleno que pues todos, como bien sabemos, sus lados son diferentes. Entonces acá lo que estamos creando es un número random. Así que cuando creemos nuestro píxel, como normalmente lo hemos hecho, va a crear otros números random, lo que hará que ese triángulo no se vea igual cada vez que pongamos la opción de que queremos pues, dibujar un triángulo escaleno, sino que siempre se va a ver diferente. Entonces, pues esto lo que estamos haciendo son las longitudes por escalas. Y ya por último, pues estamos llamando la línea de Bressingham para que esté dibujando cada una de sus vértices. Entonces la llamamos tres veces porque bien sabemos, un triángulo tiene tres vértices. Así que en la primera línea tenemos el vértice 1 en X, el vértice 2 en X y igualmente en Y. El primer vértice y el segundo en Y. En la segunda línea de Bressingham vamos a estar ya pero con el X2 y el X3, o sea, el vértice en 2 y en 3 en X y en Y también, el 2 y el 3. Y por último vamos a llamar es el vértice 3 y por último el 1 para que este se cierre y no se vea pues erróneo, ¿no? Luego de esto tenemos al cuadrado. En el cuadrado vamos a inicializar un lado en 10 y otro lado que vamos a estar digitando. Y los vértices del cuadrado, en este caso ya no son 3, como bien sabemos, ahora son 4. Esto los inicializamos en 0, ya que pues van a estar variando los numeritos y no siempre va a ser igual. Entonces vamos a decirle que para al usuario en consola, que cuando esté en el cuadrado digite una longitud de 1 a 20. El 20 es
por la escala, ¿no? Entonces, pues lo vamos a guardar en el lado T, por la escala. Entonces, este lado R ahora se va a convertir en el lado que nos digitó el usuario por la escala que pues tenemos, que como bien sabemos, una unidad va a ser 20 píxeles. Entonces, acá lo que estamos haciendo son los puntos iniciales. Esto se resume en lo siguiente. Vamos a hacer un cuadrado y la primera línea de código, como vemos acá, lo primero que está haciendo es que se van a mantener estáticos, no se van a mover. Así que como el triángulo va a crear una línea totalmente pues normalita y luego le va a sumar al vértice 2, le va a sumar el lado R. Así que lo que está haciendo es crear otra línea pero en X. Entonces nos vamos para Y y va a estar así. Y en Y se queda estático. Y luego, pues en Y se va a mover también. Entonces acá va a crear esto. Y ya por último, pues no queda totalmente nuestro cuadrado y lo que hacemos acá es básicamente cerrarlo. Entonces, esto lo que está haciendo es unirlo. Entonces, lo que está haciendo nuestro código ahora es cerrar estos dos vértices y listo. Como bien sabemos, el cuadrado tiene todos sus lados iguales, así que no tenemos problema con respecto a lo que hicimos acá en triángulo. Y ya por último llamamos nuestra línea de Bresenham, donde pues dentro de ella va a tener sus respectivos vértices, así que vamos a añadirle una de más. De acá para acá es relativamente igual, solo que acá ahora vamos a llamar al vértice en X y Y en 3 y en X y Y en el vértice 4. Y ya para cerrarlo se llama ese último X y Y en 4 y lo devolvemos a X y Y en 1. El systemcls es para que pues borre cualquier otra cosa para que cuando pasemos a otro polinomio no se vea todos los resultados o que se vea todo lo que se ha digitado el usuario, ¿no? Y ya por último tenemos un polígono. En este caso ya pues hemos utilizado el triángulo y el cuadrado y ahora pues en este caso vamos a estar utilizando un pentágono y un hexágono que es el que relativamente nos falta. Entonces, en este caso, estamos haciendo más que todo vectores para las coordenadas. Entonces, inicialmente vamos a inicializar un lado en T y otro lado en R y una variable inicializada en 0. Esto es para, luego vamos a definir vectores con capacidad hasta 10 datos que representan los pares de coordenadas en X y en Y para cada vértice. Entonces, bueno, luego de esto vamos a la inicialización de estos vértices. Como bien sabemos, vamos a poner un píxel en la pantalla, en la ventana gráfica, y estos van a ser nuestros puntos iniciales, van a estar totalmente estáticos. Ya luego de esto le vamos a pedir al usuario que nos digite una longitud para tener en cuenta qué tan ancho va a ser nuestro polígono. Entonces esta variable la vamos a guardar en lado t y lado r va a ser igual a esa, pero por 20, que es nuestra escala. Entonces ya luego le decimos al usuario por consola qué tipo de polígono quiere hacer, si un pentágono o un hexágono. Entonces si quiere un pentágono, pues que digite 5, y si es un hexágono, que digite 6. Entonces, esta lo guardamos pues en la opción, en este caso la llamamos B. Entonces, bueno, en el caso de que el usuario digite 5, entonces B sea igual a 5, vamos a estar llamando todos los vectores que nos crea ese pentágono. Entonces, pues como son 5, va a ir hasta 5 vectores. Entonces, esto y en 6 lo mismo, solamente que ahora van a haber vértices hasta 6. Acá el resumen de esta parte, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos digitando es una línea después de un punto que ya se haya digitado. Lo que va a hacer es hacer esta misma línea, pero en el eje en X. Y acá va a haber un vértice.
Entonces va a estar graficando, después de hacer esto, va a unir esto. Uy, va a estar uniendo de la siguiente manera estas líneas. Entonces, lo que va a hacer nuestro vértice es que esta línea no se vea de esa manera, sino que se vea de esta manera. Y ya lo último que hacemos es hacer un tipo espejo o que se invierte esa figura para graficarla simétricamente, ¿no? Entonces, pues ahora esto va a ir así. El vértice está por acá, entonces va a ir de la siguiente manera. Y ya luego se va a cerrar así. Y lo mismo va a ser con el hexágono, solamente que con 6 lados. Entonces, lo que tenemos en esta parte del polígono es esto. Y ya pues luego creamos un for donde vamos a estar inicializando una variable i que va a estar igualada en 1 y va a ir hasta el número que digitó el usuario, es decir, hasta 5 vectores o 6, que es para pues pentágono y hexágono. Y lo va a estar graficando. Entonces acá vamos a llamar nuestra línea de Bresenham, pero ahora lo vamos a llamar como vértices. Igualmente acá lo volvemos a llamar para que se grafique de una manera correcta. Entonces, eso sería todo con respecto a las funciones para graficar nuestros polígonos. Para dibujar el píxel con el que vamos a establecer el ancho y eso de nuestro punto inicial, entonces vamos a crear nuestra función mouse en el que va a tener como parámetros estado, clic, x y los ejes x y y. Entonces, si clic es igual a glue left button, button que es si se hizo clic con el botón izquierdo del mouse, y si el estado es igual a glue down, es decir, que si se presionó, entonces que haga lo siguiente. Vamos a establecer como variables xp, enteras xp y yp, que van a ser los puntos según la escala y la posición del eje. Entonces, esto los vamos a inicializar en 0. Y después de que hicimos esto, vamos a crear otro if en el que diga que si se cumple lo mismo, entonces que x inicial va a ser igual al valor en x, al valor en el eje x. Y que y inicial va a ser igual al alto menos y, que nuestro alto en este caso es de 600. Esto es para que se invierta el eje y haya una mejor precisión cuando se va a dibujar el píxel en la ventana. Entonces, si y inicial es menor a 300, entonces que yp vaya a ser igual al valor absoluto de y menos 300. Esto es para establecer la parte positiva de nuestra ventana, es decir, dividimos nuestra ventana a la mitad y la parte de arriba, si y es cuando y inicial va a ser menor a 300, entonces esa va a ser nuestra parte positiva, la parte de arriba. Y si y inicial es mayor a 300, entonces va a ser la parte negativa. Va a ser que yp va a ser igual a menos paréntesis, y menos 300, en el que y va a ser negativo y 300 va a ser positivo, por lo que se va a establecer como la parte negativa. Si y inicial es igual a 300 y luego llamamos a nuestra función píxel x inicial, y inicial y los valores 0.9, 0.5 y 0.5 para establecer un color rosado claro para los píxeles y que no se refundan con las demás líneas ni los demás colores. Para nuestra función texto, en este vamos a colocar en pantalla instrucciones para guiar al usuario para que sepa utilizar el programa. Entonces, antes que nada, establecemos glcolor 3f 111. Esto es para que establezca el color de los textos y el 111 es el color blanco.
ya que nuestra pantalla es negra, entonces para que se vea la colocamos blanco. Nuestro GL Raster Post 2F es para establecer las coordenadas o la posición de la frase, oración en que vamos a colocar. Entonces, en este caso, según las dimensiones de nuestra ventana, va a estar posicionada el mensaje instrucciones a 40 en Y, 40 en X y 560 en Y, es decir, en la parte superior izquierda de la ventana. Luego, para colocar nuestras instrucciones, creamos un string llamado mensaje 1, en el que va a contener en la cadena de caracteres instrucciones, dos puntos. Luego creamos un for y en el vamos a establecer una variable de tipo char en la que va a ir yendo por cada carácter de la cadena de caracteres del string. Y después de que hizo esto, vamos con el glut bitmap character a establecer el tipo de letra, el tamaño, y esto es esto es para que se dibujen o se grafiquen las instrucciones, la cadena de caracteres. Entonces, aquí va a ser nuestro tipo de letra helvética y de tamaño 10. Lo mismo hacemos con una cantidad que queramos de frases. Entonces, en este caso, vamos a en la posición 60 en X y 530 en Y. Vamos a crear otro string que ahora tenga el mensaje 2, en el que va a decir que primero, con clic izquierdo, dibuje un píxel. Y entonces hacemos lo mismo con el for. En el for creamos un carácter de tipo char, en que este va a ir por cada carácter de la cadena de caracteres. Y luego con el glut bitmap character, aparte de que lo va a mostrar en pantalla, va a establecer el tipo de letra y el tamaño de letra. Y así con los demás textos que establecimos. Y al final el GL Flash. Ahora en nuestro texto 2, este pues es para mostrar los nombres de los integrantes o las personas que crearon este programa. Entonces lo mismo que hicimos, el mismo color de texto, que es un blanco. Y ahora vamos, en este cambia en este cambia la posición de los textos, ya que este texto va a aparecer en una ventana, en otra ventana, no en la misma en la que se está desarrollando la mayoría de código, sino que en otra ventana. Entonces aquí ya es por eso que cambia. La posición ya es más pequeña porque la ventana es más pequeña. Entonces, Heli Raster Post 2F a 40 en X y 350 en Y. Y aquí lo mismo, string mensaje 1 igual a integrantes, dos puntos. Nuestro for con nuestra variable de tipo char. Y la función de glut bitmap character, con ahora el tipo de letra Times New Roman y el tamaño 24 para que sea más grande. Y así lo mismo con nuestros nombres. En mostrar, aquí es lo que va a salir en pantalla. Entonces, antes que nada, vamos a llamar a nuestro texto 1, que eran las instrucciones para que el usuario sepa manejar el programa. Entonces, es lo que queremos que se muestre en la pantalla principal, en la ventana principal. Entonces, aquí llamamos a nuestra función texto. Y ya después, zona, esta es como anteriormente habíamos explicado, en ella estaba el código de la línea DDA. Esta la vamos a utilizar para crear 4 líneas que establezcan el rectángulo en el que se va a dibujar los polígonos. Entonces aquí creamos nuestra primera línea, la que va a ir. Entonces, los parámetros de esta función son x inicial, y inicial, x final, y final y los colores RGB. Entonces, en nuestro x inicial, o sea, es el punto en X en donde va a iniciar nuestra línea va a ser en 100 y el punto inicial en Y va a ser 440, es decir, que en 100,440 va a empezar nuestra línea y esta va a ir hasta el punto final 700,440 y va a ser de un color
azul claro. Y lo mismo hacemos con las demás llamados de zona. Entonces, en la segunda zona, esta va a ir desde el 100, desde 100 en X, pero ahora va a ir en 160 en Y. Esto va a ser nuestro punto inicial. Y este va a ir de 700 a 160. Entonces, esta va a ser nuestra parte inferior. Luego en la otra, 100 es el mismo punto inicial de la primera zona, entonces 100,440, y esta va a ir desde ese punto hasta 100,160. Entonces esta va a ser la parte izquierda del rectángulo. Y aquí en zona 700,440 va a ser la parte derecha de nuestro rectángulo. Y en nuestra función, todos en zona, todos tienen el mismo color azul. Aquí en nuestra función menú, vamos a, desde un menú que el usuario va a desplegar haciendo clic con el botón derecho del mouse. Entonces aquí establecemos que si pasa como parámetro posición, opción. Entonces que si según lo que el usuario presionó, o sea, si ocurre el caso 1, si oprimió la primera opción, si eligió la primera opción, entonces se va a graficar lo que está en triángulo. Si es el caso 2, va a ser el cuadrado, y si es el caso 3, va a ser el polígono. Y agregamos otras más en el que, si es el caso 4, va a limpiar la pantalla, es decir, va a limpiar todos los polígonos que el usuario dibujó, pero no se va a borrar ni el texto, ni tampoco el rectángulo, la zona. Y en el caso 5 es para salir. Entonces, ya si el usuario ya finalizó y todo, entonces le da la opción 5 y se va a salir de la ventana. En nuestro main vamos a incluir nuestra librería glut.h, entonces gl/glut.h, y vamos a incluir también a nuestro encabezado, en donde están nuestros atributos y nuestros métodos. Entonces, graficar.h, entre comillas. Y vamos a crear variables para rellenar el constructor y de la instancia que ahorita vamos a ver. Entonces, creamos nuestras variables x inicial, x final y y final. Y aquí en graficar, más abajo vamos a crear una instancia con el constructor graficar, en el que vamos a pasar los parámetros que este tiene, es decir, los atributos. Entonces, por eso que creamos acá arriba variables. Para esas variables vamos a reemplazarlas en el constructor. Entonces, establecemos el alto, el ancho, el alto, el punto inicial en x, el punto inicial en y, el punto final en x y el punto final en y. Y ahora esta instancia la vamos a utilizar para llamar a las funciones que tenemos en el graficar.cpp. Entonces aquí creamos nuestra función display, que más adelante vamos a llamarla para que esta va a mostrar las funciones que queremos que se muestren. Entonces, antes que nada, establecemos el color del buffer, glclear, glcolor buffer bit. Aquí creamos con nuestra instancia graficar y llamamos a la función mostrar, que es la que almacena el texto y la zona. Y aquí glut swap buffers para que vaya intercambiando de los buffers. Aquí en void display 2 es la que va a almacenar el texto 2, es decir, la que va a salir en la otra ventana. Entonces, con esta instancia graficar.texto2, en nuestra función mouse vamos a pasar como parámetros int estado, int click, x y y. Y con nuestra instancia graficar vamos a llamar a la función mouse para que nos permita dibujar el píxel en la ventana con los mismos parámetros estado, clic, x y y. Y en nuestra función menú le pasamos también el parámetro int option como teníamos en el CPP. Y con nuestra instancia graficar llamamos a esa función
y le colocamos menú y el parámetro opción. Ahora aquí inicializamos nuestro int, establecemos el modo de pantalla que va a ser con los colores RGB y de un buffer single. Y aquí en nuestra primera ventana, esta es nuestra ventana principal, en la que va a pasar, en la que vamos a dibujar los polígonos y va a salir el texto. Entonces, establecemos el tamaño de la ventana, que va a ser de 800 por 600. Establecemos la posición de la ventana, que está ubicada a 510 y a 100, para que no interfiera con la otra ventana. Y aquí creamos una variable de tipo int que se llama event1, que esta va a almacenar en esta variable la creación de la ventana. Entonces, event1 va a ser igual a GlueCreateWindow, que esto es para crear la ventana, y le vamos a poner como título programa de corte de figuras geométricas. Con el GlueOrtho 2D vamos a establecer nuestro plano cartesiano, que en este caso es de 800 a la derecha y de 600 para arriba. Aquí en nuestro GlueSetWindow vamos a establecer la ventana. Entonces, GlueSetWindow va a ser vent1 para que no se confunda con las dos ventanas. Y aquí llamamos a nuestra función GlueDisplayFunc para llamar a la función que queremos en la que se muestre. Entonces, aquí display es la que vamos a colocar, ya que esta va a almacenar lo que queremos que se demuestre, que es el texto y la zona. Y aquí con nuestro GlueMouseFunc pasamos la función mouse para que nos permita interactuar con el mouse. Aquí creamos intBar para crear nuestro menú, que es con el clic derecho. Entonces, intBar va a ser igual a GlueCreateMenu y le pasamos nuestra función menú anteriormente llamada con la instancia graficar. Y aquí con GlueAddMenuEntry, esto es para darle las opciones, mostrarle las opciones que tenemos al usuario y que pueda elegir. Entonces, como primera opción, vamos a tener el recorte del triángulo, como segunda, el recorte del cuadrado, como tercera, el recorte del polígono y cuarta y quinta, como limpiar y salir respectivamente. Y el GlueAttachMenu, este es para establecer con qué botón del mouse queremos que se despliegue este menú. Entonces aquí le colocamos GlueRightButton para el botón derecho de mouse. Y esta parte de acá es para crear nuestra segunda ventana, que va a ser la ventana que va a mostrar nuestros nombres o los nombres de los integrantes que crearon en el programa. Entonces, lo mismo que hicimos anteriormente, establecemos el tamaño de la ventana, que ahora, como es solamente los nombres, entonces la hacemos más pequeña. Entonces, de 500 por 400, establecemos la posición de la ventana, que esta va a estar a 0 y a 100, es muy pegada a la pantalla de nuestro ordenador, computador y eso. Y aquí lo mismo que hicimos anteriormente, establecemos una variable que ahora se va a llamar vent2, es decir, ventana 2, que va a almacenar la creación de ventana, ahora con el título integrantes. Establecemos el plano cartesiano, que en este caso es de 500 hacia la derecha y 400 hacia arriba. Establecemos la ventana, en este caso ponemos ventos, ya que es la creación de la ventana la que vamos a establecer. Y GlueDisplayFunc es lo que queremos que se muestre. Entonces, la función que queremos que se muestre, que en este caso es display2, que va a tener los nombres de los integrantes. Y aquí ya el GlueMainLoop y el return sub 0. El return 0. Bueno, entonces así finalizamos nuestro código y ya por último pues vamos a compilarlo para evidenciar su funcionamiento. Entonces, bueno, como vemos, tenemos nuestras dos ventanas, la primera con el nombre de los integrantes que hicieron el código y la segunda ya con todas las funciones matemáticas y todo para nuestros polígonos. Entonces, primero pues tenemos nuestras instrucciones, ¿no? Donde primero dice que con clic izquierdo vamos a dibujar un píxel. Luego, con el clic derecho, mostraremos el menú. Seleccionaremos una opción e ingresaremos por consola los datos requeridos. Entonces, bueno,
Con el clic izquierdo vamos a pintar un píxel, como vemos, ahí nos pintó nuestro píxel. Y con el clic derecho vamos a nuestro menú. Entonces tenemos el triángulo, cuadrado y el polígono. Entonces empecemos con triángulo. En consola se nos va a estar mostrando las opciones anteriormente mencionadas. Entonces pues intentemos con el primero, que es con el triángulo equilátero, y como ven nos grafica como está dentro de nuestro margen para pues, poder graficar, entonces lo grafica completo. Entonces, bueno, hagamos otro un poquito más salido. Y como ven, ya no grafica esta parte del triángulo. Entonces va a estar acá y hasta acá va a llegar. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con otro triángulo, con el 3. Entonces, acá graficamos otra vez ese puntico y solamente nos graficó esto, ya que, pues como explicamos anteriormente, uno de sus lados va a estar variando, entonces no se va a ver totalmente igual. Entonces, pongamos acá con el último. Entonces, como ven, acá tenemos nuestro triángulo, no nos va a graficar esta parte. Entonces, bueno, vamos a limpiar. Para proseguir con otro, graficamos un píxel, hacemos un cuadrado, nos pide longitud, entonces pues pongámosle un 15 y como vemos nos está graficando esta parte del cuadrado, que el cuadrado va hasta por acá, pero no nos va a graficar esta parte porque no está dentro del margen que se va a pintar, ¿no? Lo está recortando. Entonces limpiamos. Ahora vamos con los polígonos. Entonces en polígono nos va a pedir, ok, un número 5. Entonces acá nos está graficando nuestro pentágono. Entonces vamos a esta parte, hagámoslo otra vez. Pongamos un 20 igual, pero ahora con un hexágono. Entonces como vemos va hasta acá y pues no nos lo va a graficar completo. Entonces hagamos uno más pequeño, un 5. Entonces ahí vemos nuestro hexágono chiquitico. Y listo, eso sería todo. Nuestro código funciona correctamente, lo limpiamos y salimos y listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.